Solemos confundir la preparación para comenzar con algo nuevo con un avance real en eso que queremos aprender o con aquello que queremos empezar, como un negocio. Pero te voy a explicar las razones por las que no te deberes de preocupar tanto por tener todo listo antes de empezar. Mucha gente te suele decir que es mejor empezar de una vez y no necesariamente ponerte a investigar o a tener todo listo antes, pero no suelen explicar las razones por las cuales eso es importante. Antes que nada es importante entender la diferencia que existe entre aprender por, digamos, la teoría y aprender por la práctica, que a veces pensamos que tiene mayor dominancia lo que es el aprendizaje teórico, porque lo relacionamos con libros de texto, con la universidad, con, digamos, estudios científicos, pero la verdad es que ninguna de las dos es mejor que la otra. Siempre es importante tener un equilibrio entre ambas y tendemos a restarle importancia muchas veces al aprendizaje empírico, ya sea por, si lo vemos por ejemplo con profesionales de ciertas disciplinas, aquellos que han aprendido más por la práctica tienden a tener o a ser mal vistos para las personas. Y a ver, no quiere decir que el aprendizaje práctico pues sea lo único importante para ser bueno en algo, pero es importante tener un equilibrio entre ambas. Aquí lo que sucede es que cuando queremos a veces empezar con un negocio, por ejemplo, nos ponemos a pensar en qué cosas pueden ser importantes para comenzar, para poder, digamos, prever imprevistos, para exprimir de mejor manera los recursos que vamos a usar, etcétera, y nos guiamos en información que nos encontramos por ahí. Por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, experiencias de amigos y familiares, que pudiéramos extrapolarlo a un aprendizaje teórico, porque estamos basándonos en información y no en hechos prácticos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tendemos a hacer eso, eh, empezamos a absorber información de forma, diríamos, caótica, o nos empezamos a saturar y tenemos entonces cargando información acerca de situaciones que probablemente no nos van a ser de utilidad. Entonces, para empezar es importante diferenciar entre esas dos formas de aprender, ya sea por la práctica o por la teoría o por la información, y darnos cuenta que es importante esa otra mitad del aprendizaje que al final de cuentas para ciertas cosas pudiera ser mucho más importante que tal vez informarnos o prepararnos antes. A mí me gusta pensar en lo que decía un filósofo llamado Nassim Taleb, que es conocido por su libro El Cisne Negro, pero en otro de sus libros llamado Antifrágil menciona el fenómeno que le llaman enseñarle a volar a las aves. ¿A qué se refería él con esto? Se refería a que una vez que nosotros que entendemos un fenómeno, tendemos a teorizar y a crear conocimiento, y a producir información alrededor de ese fenómeno, con lo que pensamos que, que es verdad relacionado a ello. Por ejemplo, el proceso de volar. Los científicos lo analizan, eh, hacen material, hacen libros, etcétera, explicándolo, y pensamos que con ese conocimiento ya entendemos cómo es que vuelan las aves y podríamos caer en la paradoja de que esa es la realidad. Un ave, por ejemplo, cuando empieza a volar, no lo hace basada en conocimiento que ha leído, más o menos como el de este estilo, más científico, sino que lo hace practicando de forma natural, como especie. Ellos tienen el instinto de empezar a lanzarse de lugares altos, empezar a aletear, y obviamente muchas veces pues son accidentes, son fallos los que cometen y necesitan mejorar con cada intento. Esa es la forma intuitiva de aprender que tienen los animales en la naturaleza,
y que el ser humano también ha tenido a lo largo de la historia. Es importante justo saber que muchas de las cosas que nosotros hacemos o intentamos tienen que ver con ese tipo de aprendizaje y obtenemos incluso mayor beneficio de aprender las cosas de esta manera que, digamos, leyendo, informándonos, viendo tutoriales, etc. Así que es claro que hay una paradoja. Yo le llamo la paradoja de YouTube y de los tutoriales, porque hay veces en las que nosotros nos gustaría, pensemos, aprender acerca de carpintería y nos la pasamos viendo tutoriales, viendo información, investigando, preguntándole a la inteligencia artificial, etc. Pero no nos ponemos a intentar aplicar esas habilidades que se requieren. Que claro, siempre necesitamos saber previamente qué material necesitamos saber qué precauciones hay que tener, etc. Pero justo lo que mencioné anteriormente, no se trata de prestarle más importancia a un tipo de conocimiento que a otro, sino darle su lugar. Y en este caso, no darle un peso excesivo al aprendizaje teórico, ¿no? Así que siempre es importante tener en cuenta que para todo lo que queramos empezar a aplicar, es muy importante comenzar a tomar acciones concretas. No importa si estás preparado, no importa si te faltan cosas, no importa si sientes que no aprendiste lo suficiente todavía. La realidad es que vas a terminar aprendiendo más intentando aplicar algo que investigando todo lo posible y tratando de guardar esa información en tu cabeza o en apuntes que posiblemente después no vas a revisar, porque te vas a encontrar con situaciones que no coinciden con el conocimiento previo que se te ha dado. Y ese conocimiento previo que se te ha dado tal vez no lo vas a tener en la cabeza en el preciso momento en el que lo necesitas. ¿Cómo funciona este tipo de aprendizaje? La realidad es que no basta simplemente con ejecutar y la mejora venga en automático. Que sí es importante pensar en que esto ya sucede de esta forma. Precisamente los animales con los gestos que realizan, conforme los ejecutan, los realizan de mejor manera. Y los seres humanos también. Cuando aprendemos a caminar, cuando aprendemos algún gesto físico como correr, como saltar, por el simple hecho de intentar ejecutarlo, nuestro cuerpo y nuestra mente lo terminan asumiendo y lo perfeccionan con cada intento. Ahora, cuando se trata de situaciones un poco más complejas, como echar a andar un negocio, va a ser importante sí la ejecución y seguramente sí vamos a mejorar con cada intento, pero siempre es importante agregar justo la parte racional a este proceso. ¿A qué me refiero? Sacar datos, tomar medidas, en tratar de entender qué hicimos mal, qué hicimos bien, para poder repetir lo que hicimos bien, corregir lo que hicimos mal, y también qué cosas pueden ser susceptibles de mejora, ¿no? Hablando a lo mejor de tiempos, hablando de calidad, etc. Siempre es importante, para empezar, el enfoque en actuar. En segundo lugar, la repetición. En tercer lugar, si lo queremos llamar así, la medición o el análisis de la información. Y en cuarto lugar, la intención de mejora. Solamente así vamos a poder exprimir de mejor forma este enfoque en la práctica. Pero todo comienza con esa intención de tomar acción. Con todo esto que acabamos de mencionar, lo único que queda ahora es que te pongas manos a la obra. Y para esto debes de saber que no toda preparación previa es mala, ni tampoco está mal intentar anticipar posibles errores que puedas encontrar. Normalmente eso suelen hacer, por ejemplo, las empresas cuando empiezan con un proyecto, pero muchas veces ese conocimiento con el que ellos anticipan esos problemas viene precisamente de situaciones que ya les sucedieron en la práctica. Y de ahí es de donde nosotros vamos formando ese acervo de conocimientos. Entonces,
No le temas a la planeación, pero solo planea lo mínimo necesario para poder comenzar con lo que quieres. Puedes dividir en fases tu proceso, puedes pensar en qué contratiempos puedes tener, pero ten siempre en cuenta la etapa en la que te encuentras, porque a veces acumulamos información, conocimiento, materiales, etcétera, que no son para la etapa en la que nos encontramos, que no son para iniciar. Yo voy a poner el ejemplo mío con este canal. La verdad es que, de hecho, este tema justamente está inspirado en que yo me encontraba en una situación muy parecida, una especie de procrastinación enfocada en la preparación continua, tratando de encontrar la forma adecuada de grabar, la forma de estructurar a lo mejor un guión, la configuración que hay que tener para grabar, y puedes extenderse mucho más, por ejemplo con el tema de la edición o el tema del enfoque que debes de tener en tu canal. Pero me estaba olvidando justamente de lo que consiste esto, que es grabar y subir contenido. Entonces, lo único que yo intenté hacer es pensar qué es lo mínimo que necesito. Una cámara y tal vez una idea, un guión, unos puntos de los que hablar. Y con el tiempo esto se va a ir definiendo de acuerdo al camino que vaya tomando, de acuerdo a qué me va gustando, en qué veo que se va dando mejor, y sobre todo pues que sea algo útil para las personas. Eso es lo más importante. Entonces, hablando de un proyecto personal, puedes enfocarlo de la forma que a ti te interese más, ya sea por algo que te guste, por algo que le sirva a las personas, por etcétera. Pero siempre planea lo mínimo necesario, aprende lo mínimo que requieras para la etapa en la que te encuentras, y siempre céntrate en recolectar conocimiento basado en tu experiencia. Solamente así vas a tener información significativa, y lo que sea que vayas requiriendo en las etapas que te encuentres, va a ir llegando esa necesidad y vas a irte, digamos, preparando sobre la marcha, porque vale más una acción imperfecta que un plan perfecto pero no ejecutado. Y al final de cuentas ese plan nunca va a ser perfecto, porque por más cosas que anticipes, siempre te vas a encontrar con un contratiempo que no estaba previsto. Así que es mejor empezar a encontrarte con esos contratiempos y empezar a mejorar tu plan y tus acciones conforme las vas ejecutando. Antes de terminar el video, me gustaría utilizar un último ejemplo colectivo acerca de cómo la práctica es la que nos termina enseñando más cosas que lo que podamos a veces intuir. Y es que muchos de los inventos que se han descubierto en la humanidad han sido por medio de accidentes intentando buscar otra cosa e intentando quizá mejorar algún otro proceso. Vamos a poner el ejemplo de internet, que pues era una herramienta militar para interconectar computadoras militares, y terminó siendo toda una conexión entre el mundo, ¿no? Acabó montando ahí una oportunidad de negocio, acabó montando también una forma de acercarnos a nuestros seres queridos, de conocer, de aprender. Y todo comenzó con un simple enfoque práctico para encontrar otra cosa. Entonces, piensa en que con esto que quieres empezar, tal vez no sea como tú lo tienes en la mente en este momento, tal vez no termines en el punto en el que tú lo visualizas, pero puede que sea mejor, puede que sea diferente, puede que descubras algo sobre ti mismo, sobre lo que quieres, y puede que incluso eso que tú te imaginabas termine transformándose en algo todavía más grande y mejor. Entonces, no pienses que todo puede ser previsto, no pienses que todo puede ser anticipado.
muchas cosas sí los harán, y gracias a lo que vayas aprendiendo y a la experiencia de otras personas tal vez puedas tener una idea sobre ello, pero recuerda que no tenemos todo, no todo está escrito, y entonces es mejor actuar y aprender y ver Y mejorar sobre la marcha. que tratar de anticiparlo todo. Trata de perderle el miedo a las acciones y solo comienza. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les sea de utilidad. Y simplemente quería que sea un recordatorio de que Es momento también de dejar de ver el tutorial y empezar a tener manos a la obra. me gustaría seguir subiendo este tipo de material, cosas que les puedan Servir a las personas, que pueden ayudar a conseguir sus metas, a mejorar su estilo de vida, a mejorar su salud. y pues estaré tratando diferentes temas, todos orientados a la mejora interna y Ojalá y puedan ir surgiendo ideas que les puedan servir. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.